buenos días. Efectivamente, me llamo María Ángeles Morate Molero. Todo el mundo me conoce como Marian, por eso vosotros tenéis ese dato. Resido en Valladolid. Soy sobrina nieta de Juan José García Martínez de Tejada. Os doy mis datos personales si queréis. Tengo 57 años. En su día estudié Historia Contemporánea, soy licenciada en Filosofía y Letras, pero mi trabajo profesional, en el que también me formé, es en la cocina. Y soy cocinera de un centro de protección de menores perteneciente a la Junta de Castilla y León, aquí en Valladolid. Estoy casada, tengo 2 hijos y bueno, pues mi vida siempre ha transcurrido aquí en Valladolid. Con respecto a lo que tiene que ver con Juan José, con mi tío, os voy a dar unas pequeñas notas biográficas que a lo mejor ya vosotros tenéis, pero por situar un poco el contexto de su estancia en Montijo y su relación con el pueblo. Él nace en un pueblo de Segovia, en San Cristóbal de la Vega, de donde es natural su madre, pero él siempre reside en Valladolid porque la familia reside en Valladolid. En principio en un pueblo muy cercano a Valladolid que se llama Simancas, que está pues como a unos 10 kilómetros de Valladolid, ¿vale? Él nace en 1904, en mayo de 1904, y estudia y toda su vida transcurre entre Simancas y Valladolid capital. Por lo que sabemos, en 1927, estoy tomando las notas de un libro que supongo que Lourdes también os habrá comentado, que es el de las experiencias perinetistas en Extremadura y Castilla, porque bueno, luego hablaremos un poco de cuál es el trabajo de él y su experiencia profesional, pero bueno, él se traslada a Montijo en 1927, con lo cual estamos hablando de un hombre que tiene en ese momento 23 años, es un hombre muy joven para lo que entendemos hoy en día. Pero bueno, también la referencia de las edades y digamos, el contexto de la responsabilidad personal ha cambiado también con los años. Eso lo vais a ver un poco con su peripecia vital. Él en 1927, como decíamos, llega a Montijo. En Montijo lo que él se encuentra son unas escuelas unitarias. ¿Qué significa una escuela unitaria? Pues si no os lo han comentado vuestros profesores. Una escuela en la que todos los niños están juntos en clase sin distinción de edades. Es decir, no está graduada. Entonces, él lo que se encuentra en Montijo son 2 escuelas, una masculina y una femenina, en la que todos los niños están juntos independientemente de la edad que tengan, desde los 6 años aproximadamente hasta la edad en la que permanezcan en la escuela. Él en 1929, 3 años después, se casa con Rosa Álvarez, con mi tía Rosa, y se instalan en Montijo. Ellos se quedan en Montijo hasta el fallecimiento de mi tío, hasta el asesinato de mi tío. Es decir, que aunque Rosa, su mujer, también es de Valladolid. Él sigue manteniendo su relación con su familia y con sus hermanos, sus padres y toda su familia aquí en Valladolid, y su novia, que es Rosa, también es de aquí. Entonces se casan en 1929 y se instalan en Montijo, ¿de acuerdo? Hasta 1936. Toda digamos, su experiencia profesional básicamente se produce en Montijo y bueno, pues ese es un poco los primeros datos que yo os quiero dar de esta historia. Mira, nosotros siempre hemos sabido en la familia que Juan José había sido fusilado. Yo esto lo sé, o sea, no tengo un momento concreto en el que yo lo sé. Está en mi memoria desde siempre. En mi casa siempre se ha mencionado esto como un asesinato, como un fusilamiento, que lo conozco. No te puedo decir cómo reaccioné, porque para mí es algo que está presente en nuestra vida desde siempre. Lo que desconocía, vamos a decirlo así, son los detalles concretos, el sitio en concreto, en fin, todos los detalles, si quieres así, más pormenorizados. Pero que él había sido fusilado, eso sí que lo he sabido de siempre, de siempre. Nada, a ti.
Pues mira, cuando eres muy pequeño, eh, no te haces, no lo entiendes. No, yo creo que no se entiende. Por otra parte, yo pertenezco a una generación de españoles y de españolas que hemos nacido en la transición, o sea, justo yo he nacido en el año 68. Cuando se produce la llegada de la democracia a España, yo tengo pues 7, 8 años, 9 años. Es decir, que digamos que yo no he vivido propiamente lo que es la dictadura. Es verdad que, bueno, todo el proceso de la transición es un proceso largo, como vosotros sabéis, bueno, que tiene que no es una cosa concreta de llegar a la democracia así. Pero como niña no lo entiendes, no llegas a entender cuál es el problema. Por otra parte, tampoco entiendes muy bien que si a ti te dicen que es un maestro, pues todavía es menos explicable, porque si dices es un militar, estaba en el frente, formaba parte de un ejército, todo eso tiene un sentido. Pero cuando tú ya llegas a entender que es un maestro que está en un pueblo de Extremadura, pues no entiendes nada. No, o sea, no te lo llegas no lo llegas a entender. Incluso hoy mismo es inexplicable. Luego, si queréis, hablamos de otras cosas, pero no parece lógico, ¿no? Que una persona que es un civil, que es un maestro, que trabaja en un pueblo, sea asesinado de la noche a la mañana. Eso es lo que genera en la familia todavía más dolor, si se puede entender así, o te resulta más inexplicable. No sé si contesto a lo que me has preguntado. Sí, de acuerdo. Dime. Pues mira, yo he convivido, creo que se lo comentaba a Lourdes siempre, claro, yo no he conocido a Juan José, obviamente. He conocido muy poco a uno de sus hijos, que ya también sus hijos han fallecido. Pero sí he convivido con el dolor que suponía en mis abuelos, en mi madre, en mis tías, el recuerdo de ese asesinato. Entonces, el otro día leía un artículo en el que precisamente se hablaba de cómo se puede heredar un dolor de estas características, ¿no? Que si eso, porque parece ser que los neurocientíficos están estudiando un poco este tema, ¿no? Es decir, el cómo tú puedes llegar a sentir lo que sienten otras personas aunque tú no hayas tenido esa vivencia, ¿no? Yo sí he convivido con ese dolor, pero no puedo decir que lo haya vivido en primera persona, lógicamente, sino que lo he vivido por personas interpuestas. Es verdad que en mi familia, me refiero sobre todo ya a mis abuelos, a mi madre, a mis tías, también formaron parte de la represión o sufrieron la represión de la dictadura posterior. Entonces, digamos que de alguna manera ellas sentían mucho más de cerca este dolor de la familia de Juan José, de su mujer, de sus hijos, ¿vale? Y, y claro, hubo una conexión ahí muy cercana, que mi abuelo, que sí que formó parte del ejército republicano y que estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera, digamos que tenía una unión, o sea, tuvo mucha conexión con la viuda, con Rosa, porque Rosa, una vez que fusilan a Juan José, se vuelve a Valladolid, ¿vale? Ella regresa a Valladolid y ya nunca más regresa a Montijo, nunca más, y sus hijos tampoco. Mira, al no ser nosotros de Montijo ni vivir allí, no notábamos la presión social que pudiesen tener a lo mejor algunas de vuestras familias, si habéis tenido vosotros en vuestras familias personas que han sufrido también este tipo de o persecución política o cárcel o muerte, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vivíamos en Valladolid, eh, mis abuelos, mi madre, mis tías, con miedo, porque ya digo que ellos sí que han sufrido esa, digamos, esa represión, pero no teníamos, entre comillas, digamos, esa presión social que puede tener la persona que reside, la familia que reside donde han matado a ese familiar.
esa distancia que nosotros pusimos, vamos, no que nosotros pusimos, sino que nosotros ya de hecho vivíamos así, y al haber retornado su mujer aquí a Valladolid con sus hijos, pues todo, digamos que es como que él se quedó solo en Montijo. ¿Sabes? Esa es mi impresión. Pues mira, eso sí que ha sido, llevamos como 2 años dando un poco la vuelta al tema de una manera, bueno, ha sido por un lado una alegría, primero saber que el pueblo de Montijo sumó esa fosa en el primer ayuntamiento democrático eh, y que él siempre ha estado ahí, quiero decir, que sin que la familia supiera nada, él está junto con los compañeros con los que falleció aquel día de septiembre, ¿no? En las tapias del cementerio de Montijo. Entonces alguien se acordó de que él estaba allí y puso su nombre entre los 19 fusilados de aquel día, porque nosotros no podíamos decir que él estaba allí. Entonces yo, para mí, por un lado, un eterno agradecimiento a las gentes que hicieron esa exhumación, a, porque pienso que su memoria está allí y bueno, pues es muy emocionante. Luego, por otro lado, ha servido todo esto para hacer una pequeña reunión familiar, porque los nietos de Juan José no residen en Valladolid, ninguno. La mayor parte están en Madrid, también hay algunos en Bilbao. Entonces, bueno, estos nietos tenían los papeles que su abuela había guardado metidos en una caja que ellos no habían querido abrir. Su padre había fallecido, las noticias que ellos tenían de ese tema eran muy ligeras, tenían muy pocos datos sobre pues un poco lo que yo os he contado, ¿no? Entonces, bueno, ha servido para que ellos abran esa caja, empiecen a sacar fotografías, cartas, pequeños recuerdos de Juan José, de su mujer, de Rosa, de la familia. Entonces, bueno, ellos digamos que son los que más se han sentido, creo yo, es como que te da un revolcón, una ola, ¿sabes? Una sensación como de decir, hay cosas que empiezas a entender también de por qué tu padre en determinadas circunstancias se callaba, de los silencios que se producían en casa, en fin, una serie de sensaciones, de sentimientos que de repente empiezas a entender a la luz de esos papeles que aparecen, de esas fotografías, de lo que nosotros al sentarnos a conversar, al conocernos, nos contamos, en fin, como un poco es una sensación como de una ola que te da un revolcón. Esa es la sensación que yo he tenido, sí. Pues mira, tabú no diría yo porque ya digo que yo siempre lo he sabido, pero es verdad que no se entraba en detalles. No sé, no sé, yo no sabía, por ejemplo, no conocíamos los detalles, no detalles, sino cosas muy generales, pues eso, pues, por ejemplo, que él llevaba 10 años en Montijo de maestro, que, que él estaba, yo creo que muy afincado en el pueblo, muy integrado en su vida social y, en fin, muchas cosas que hemos ido descubriendo en estos 2 años, desde que descubrimos que estaba allí enterrado, que yo me acerqué por Montijo y bueno, pues a raíz de eso empezamos este pequeño camino, digamos, de aproximación al pueblo y a conocer la historia. Pero no tabú, yo no diría tabú. Yo diría eso, que no se entraba en pormenores para no acrecentar el dolor, para no re- re-
vamos a volver a sentir esas sensaciones, pues eso, de miedo, de angustia, de dolor. Eso es lo que yo pienso. Pues mira, es que estamos ahora en unos momentos muy complicados, ¿verdad? Como país, yo me imagino que vosotros también, en cierta manera, notáis este ambiente un poco enrarecido político que vivimos. Eh, yo creo que no. Me gustaría que se entendiese primero que no hay justificación posible, ninguna, para el asesinato de civiles eh, que no están en un frente de batalla, que no forman parte de una guerra, que no tienen, no han tomado las armas, que son personas completamente inocentes. Eso no tiene justificación ninguna, ninguna. Y ha habido muchas personas en este país que han muerto así. No solo mi tío Juan José, sino muchas personas. En Montijo, en Valladolid y en todas partes. Eso no tiene justificación. El que además se haya mantenido a estas personas enterradas de cualquier manera, como siguen muchas, en fosas comunes, en cunetas, en tierras, eso como sociedad no nos lo podemos permitir. A estas alturas del siglo, en la evolución humana, esto no tiene ninguna explicación, ninguna. Entonces, creo que por otra parte, me gustaría que creo que el legado de la vida de Juan José es la educación es un motor importantísimo de las sociedades, seguramente el más importante de todas. La lucha por una mejora educativa, por la mejora cultural de las sociedades. Eso es, creo que sería su mejor legado, porque es por lo que él luchó. Él estuvo 10 años en Montijo, como os decía antes, cuando él pasó de llegar a un pueblo con una escuela unitaria en unas condiciones físicas y materiales muy precarias, y lo que consiguieron en 10 años fue enorme, enorme, porque consiguieron construir 2 escuelas graduadas en el pueblo. Consiguieron que el ayuntamiento dotase esas escuelas de material, que se construyesen viviendas para los maestros, que se diese un salto importantísimo en cuanto a la educación de los niños allí, que esos niños conociesen a través de las publicaciones que ellos hacían, de sus pequeños periódicos, conociesen la vida de otros niños en el mundo. Es decir, de un sitio tan, como puede parecer el Montijo, desde nuestra perspectiva peninsular, un sitio tan remoto, tan extremo como Montijo, se conociese quizá en países, en continentes donde ni siquiera sabían de su existencia, eso creo que se lo debemos también a él y a sus compañeros. Y eso es importante y eso debería de quedar. Eso debería. Igualmente, igualmente. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias por haber venido estando de vacaciones ya. Espero que todos hayáis aprobado o hayáis aprobado vosotras, tengáis buenas notas y muchas gracias a Lourdes por ponerme en contacto con vosotros también. Mira, una cosa que sí que me gustaría deciros. Eh, Nosotros, una cosa que no sabíamos, y lo digo porque yo creo que tiene su importancia y es una gran cosa que tiene Montijo. Sabéis que mi tío formó parte de un grupo de maestros allí que digamos, pusieron en marcha unas experiencias pedagógicas innovadoras en su momento. Seguían los trabajos de un pedagogo francés que se llamaba Freinet y ellos llevaron una pedagogía súper innovadora en ese momento en España.
Lo que yo os decía antes de la realización de los pequeños periódicos que hacían con los niños en el colegio. Eso no se había hecho nunca antes. Era una cosa y súper innovadora. Como vosotros tenéis vuestra radio, pues mi tío con sus compañeros y los niños lo que hacían era confeccionar unos pequeños periódicos, ¿vale? Que se llamaban, o revistas, que se llamaban Alborada y Floreal, en un colegio y en otro. Montijo fue la cabeza de un movimiento pedagógico innovador y súper importante, de lo que puede parecer una bobada, pero de verdad que no lo es, que ahora mismo todas esas técnicas se aplican cotidianamente, son cosas que en su momento fueron una innovación tremenda, que no había prácticamente en España y que en Montijo se desarrollaron con éxito y que yo creo que es un gran regalo que los maestros hicieron a Montijo y que de alguna manera eso tiene que quedar. Estuvo muy bien el año pasado cuando el ayuntamiento reconoció esa labor y les hizo hijos predilectos del pueblo o hijos adoptivos del pueblo a los maestros freinetistas. Y yo lo que me gustaría es que vosotros conozcáis esa historia y sepáis que en algún momento de la historia de Montijo hubo unos maestros que trabajaron denodadamente, intensamente, por la mejora de las condiciones de esos niños, que pueden haber sido vuestros abuelos o pueden haber sido, no digo vuestros padres porque sois muy jóvenes, pero seguramente vuestros abuelos o vuestros bisabuelos. Eso es lo que a mí me gustaría deciros como última reflexión. ¿De acuerdo? Y nada, a ver, chao, chao. Buen día. Hasta luego.